Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Hoy, por gracia del Señor, tenemos la oportunidad de introducir el quinto capítulo del estudio del libro de Apocalipsis. Parecía que íbamos avanzando muy despacio, pero realmente vamos rápido. Ya estamos en el quinto capítulo. Recuerden que dijimos que el capítulo 4 y capítulo 5 son una sección, y es una sección de adoración a Dios. Los primeros 3 capítulos son históricos, describiendo la realidad de 7 iglesias de Asia Menor que representan las 7 iglesias o la iglesia en plenitud de todos los tiempos. Y el capítulo 4 y capítulo 5 es la adoración en el trono, la adoración al que está sentado en el trono. El capítulo 4 describe al que está sentado en el trono y describe la adoración que se le da a Él como creador de todas las cosas. Y el capítulo 5 va a describir la adoración de la que es objeto Jesucristo el Cordero por la redención. 2 aspectos en la adoración a Jesucristo por 2 tareas que Él ha cumplido de manera perfecta y soberana. Jesucristo cumplió la tarea de la creación y Jesucristo cumplió la tarea de la redención. El capítulo 4, la exaltación al que está sentado como creador, y el capítulo 5, la exaltación al Cordero como redentor. Noten la diferencia y noten la riqueza de lo que se nos va a decir en este capítulo número 5. Vamos a centrarnos en que el que está sentado en el trono, Jesucristo, es todopoderoso y digno de recibir la adoración, ya no como creador, lo cual se dio en el capítulo 4, sino como redentor perfecto y soberano. El versículo 5 o el capítulo 5 introduce diciendo: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi en la mano derecha un libro escrito. Y ese libro o ese rollo que va a ser objeto de enseñanza del capítulo 5 y objeto de adoración, va a ser la introducción para nosotros comprender lo que Dios nos va a decir en este capítulo y de manera particular en este versículo. Y el título que yo le he puesto para descifrar inmediatamente este enigma o esta metáfora del libro escrito es el libro del pacto. Ese es el título de nuestra enseñanza hoy, el libro del pacto. Muchos han especulado sobre ese libro, que realmente lo más probable es que no era un libro, sino un rollo, ¿sí? Algunas traducciones antiguas prefieren traducir un rollo, ¿sí? Y algunas partes también de este libro va a decir de un rollo. Recordemos que en la época en la cual Juan escribe, que es a finales del primer siglo, todavía no existían los libros como nosotros los tenemos hoy, cosidos o argollados por un lado y con hojas que se puede escribir por ambos lados, sino en la época en que Juan escribe existían los pergaminos, ¿sí? Papiros y pergaminos a modo de rollo, que eran como unos escritos que se podían abrir o desenrollar y que se escribía generalmente por un lado, y esos rollos se enrollaban y se sellaban o se aseguraban de tal manera que no se abrieran y no se deterioraran y que su contenido se mantuviera. Los pergaminos o los rollos que existían en la época de Juan es a lo que va a hacer alusión aquí. Por supuesto, los libros tienen una existencia un poco posterior, como nosotros los tenemos hoy. Ya no tenemos rollos, tenemos libros, cosidos, argollados por un costado, con hojas que pueden pasarse de un lado a otro y que se puede escribir con mucha facilidad por ambos lados. Sin embargo, lo que nos va a escribir acá el Señor es de un libro o de un rollo escrito por ambos lados. ¿Qué es ese rollo que está en la mano derecha? ¿A qué alude? ¿A qué hace mención? ¿Qué es lo que se nos va a decir con ese rollo? Hay muchos que piensan de formas diversas con relación a este rollo, y muchos van a decir que ese rollo o ese libro es un libro de los eventos futuros que están por cumplirse. Es decir,
que ese libro solo contiene los eventos escatológicos, es decir, lo que todavía no se ha cumplido. Van a decir algunos que ese libro son los eventos escatológicos. Otros van a decir, lo que contiene ese libro son los juicios que vienen sobre las naciones impías y sobre los impíos. Es decir, allí está escrito el edicto de las sentencias para todos los impíos, incluidas las naciones, los reinos y los pueblos de todos los tiempos. Es decir, ese rollo, según dicen algunos, solo tiene sentencias punitivas o justicieras para aquellos que han desobedecido a lo largo de los tiempos. Es decir, se abre el rollo y ahí va a decir cada nación que merece, y cada pueblo y cada hombre que merece por su rebeldía o su obstinación a la palabra de Dios. Eso dicen otros, ¿sí? Realmente, ¿qué es lo que tiene este rollo? Hoy no lo vamos a poder descifrar, porque en el transcurso del capítulo 5 es que vamos a saber realmente qué dice ese rollo, pero pudiésemos adelantar hoy que ese libro no es el libro de eventos escatológicos, que ese libro o ese rollo no es el libro de las acciones justicieras, finales, punitivas contra los pueblos rebeldes, sino que ese libro es la revelación de Dios en Cristo a través de todos los tiempos, que está oculto para los incrédulos y oculto para los que aún no han sido llamados, pero que está fielmente revelado por Jesucristo y cumplido a través de la obra perfecta de la redención. El libro lo pudiéramos llamar, un poco anticipándonos y poniendo como un fundamento seguro, pudiéramos llamarlo el libro del pacto. El libro del pacto. ¿Y cuál es el libro del pacto? ¿Ustedes conocen el libro del pacto? ¿Cómo se llama el libro del pacto? Las Sagradas Escrituras, o la voluntad de Dios, o los mandamientos de Dios, o la ley de Dios, escrita, revelada y segura para nosotros, y puesta en las manos de Cristo para que nos llegue a nosotros y se dé pleno cumplimiento. Entonces ya estamos introduciendo de la siguiente manera: el libro que está en la mano derecha del que está sentado no es un libro enigmático, no sería un libro con un contenido místico, oculto, que solo los iluminados pudiesen entender, sino que el libro que está en la mano derecha revela la perfecta voluntad de Dios, revela el perfecto propósito de Dios para su pueblo y para la humanidad. Lo que nosotros vamos a continuar en el capítulo 5 es encontrando que el que está sentado en el trono tiene todo el derecho de darnos a conocer su voluntad. Primero, porque es Dios. Segundo, porque es creador. Y tercero, porque Él es el perfecto Redentor. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué Jesucristo tiene toda potestad? Porque Jesucristo es Dios. Porque Jesucristo es Dios. Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10 dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49, cuando Jacob da la bendición a sus hijos, en esa bendición que da, dice con relación a Judá, que era uno de sus hijos, que será despertado para que se siente en el trono y tome el cetro del poder y de la autoridad. Y justo lo que nos va a presentar el capítulo 4 y capítulo 5 es una ceremonia o una analogía de una ceremonia que hacían todos los hebreos, y era la ceremonia de la entronación. Cuando un rey se entronaba, es decir, se posesionaba un nuevo rey, se hacía una ceremonia
con trompetas, con entradas triunfales, con un cortejo militar y con unas proclamas que anunciaban que había un nuevo rey y que ese rey traía esperanza para esa nación. Que probablemente ese nuevo rey que estaba siendo entronado con esas ceremonias tan sendas, tan jubilosas y tan maravillosas, que muy probablemente ese rey iba a cumplir el propósito de traer paz y esperanza a la nación. Y eso lo hacían cada vez que había un nuevo rey. Es decir, cada vez que había un nuevo rey en Israel, especialmente en Judá, se renovaba el pacto. Había una renovación pactual. Y esa renovación pactual se hacía en virtud del que estaba sentado en el trono. Isaías 11, 1 y 10 dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y luego en Apocalipsis 14, 7 y 9 dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y luego en Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio, esa palabra es importante, el testimonio. Luego en Apocalipsis 22:9 dice: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El libro del pacto. Nosotros estamos ante una ceremonia. Lo que Juan ve como visión es lo que los judíos repetían constantemente cuando había la posesión de un nuevo rey. Y cuando un rey era posesionado en Israel, una de las formas para ellos celebrar la posesión era proclamar la ley de Dios. Ustedes recuerdan que Dios le dio la ley a Moisés. Dios le dio a Moisés la ley en unas tablas. Y esas tablas estaban escritas por ambos lados. Y esas tablas debían guardarse. ¿Recuerdan que había una réplica de las tablas de la ley en el arca del pacto? ¿Sí recuerdan? En el arca del pacto o en el arca de la alianza había una réplica de las tablas de la ley. Esa réplica no se podía sacar. Debía permanecer siempre en el arca de la alianza, en el templo. Pero cuando un rey era nombrado rey y se iba a posesionar, una tarea que tenía ese rey era hacer la copia, hacer una copia fiel de esas tablas que estaban, o de esos mandamientos que estaban en el arca de la alianza. Él debía hacer una fiel copia, y cuando él era posesionado, una de las tareas que él tenía en la ceremonia de posesión, en la ceremonia de entronación, era tomar la copia de esas tablas o de esa ley que representa la ley de Dios o la ley del pacto o el contenido pactual, y proclamarlo públicamente. Cuando el rey era puesto en el trono, él debía levantar su mano derecha, y en su mano derecha, ¿qué debía tener? La copia de la ley o la copia del rollo que él juraba cumplir. ¿Qué significaba esa ceremonia? Cuando el rey desfilaba y entraba y se posesionaba, levantaba en su mano derecha ese rollo. ¿Qué era lo que él decía? Yo creo en esta ley. Era lo primero que él decía. Por eso la tengo acá. Lo segundo que él decía es: yo me comprometo
delante de Dios y juro delante de Dios que cumpliré esta ley, que la obedeceré, que me someteré a ella, que la estudiaré, la consultaré, la meditaré y que obedeceré fielmente el contenido de esta ley, el cual él tenía en su mano derecha. Interesante, ¿cierto? Pero ¿qué más hacía el rey en esa ceremonia? Él decía, yo me comprometo a hacer que todo el pueblo mire la ley de Dios y la cumpla. Es decir, mi gobierno, mi legislación no se basará en un proyecto de gobierno mío, sino que mi legislación se basará en un proyecto de gobierno de Dios basado en la ley de Dios. Hermosa ceremonia. Interesante que así fueran nuestros gobernantes cuando se posesionan. Sería maravilloso ver a nuestros gobernantes cuando se posesionan que tomaran la Biblia, la palabra de Dios y dijeran, juro delante de Dios cumplir esta ley y hacer que durante mi gobierno, durante mi mandato, toda la nación sea gobernada bajo la ley de Dios. ¿No sería eso maravilloso? Estupendo sería para nosotros. Sería una ceremonia gloriosa que nosotros viéramos eso de nuestros gobernantes. En el pueblo judío, todos los reyes debían hacer eso. Un rey no era posesionado legalmente si no sucedían dos cosas. Primero, si no se le colocaba la corona, que simbolizaba que era el gobernante en ejercicio. Y segundo, si él no tenía en su mano derecha el cetro. ¿Y cuál es el cetro? La palabra de Dios, el rollo de Dios, el pergamino que contiene, que es la palabra de Dios. Si él no lo tenía en su mano derecha, no era realmente el legítimo rey, porque ese rollo en su mano derecha era la proclama legal de lo que él creía, de lo que él iba a obedecer, de lo que él se sometía. Era nada más ni nada menos que el libro del pacto, proclamado legalmente. Queridos hermanos, esta era una ceremonia hermosa. Todo el pueblo, en cabeza del rey, decían, nosotros juramos, ¿juramos qué? Que obedeceremos la ley de Dios. Nosotros juramos que seguiremos la ley de Dios. Nosotros nos comprometemos a seguir la ley de Dios. Y parece ser que esa ley era la copia casi completa del libro de Deuteronomios. El libro de Deuteronomios al final dice que hay maldiciones a quienes no obedezcan la ley y hay bendiciones a quienes obedezcan. Y eso era lo que proclamaba el rey. Era una ceremonia militar, era una ceremonia pública, política, pero también era una ceremonia religiosa, porque el rey era puesto por Dios y hacía parte de la teocracia, de la forma como Dios gobierna. Y ese rey judío decía, yo les recuerdo que tenemos una ley, y esa ley está aquí en mi mano, y debe estar en nuestro corazón, y debemos cumplirla. Cada vez que el rey era entronado, era un recuerdo público, simbólico, evidente, donde ellos decían, nos hacemos responsables delante de Dios de cumplir la ley. Y por supuesto el rey encabezaba eso. El capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis es una réplica de esa ceremonia. Es la ceremonia de entronación de un rey. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en el capítulo 4 y 5 y al introducir este capítulo hoy vemos esta entronación? Porque Jesucristo es el verdadero rey del linaje de David. Los 21 reyes de la dinastía davídica, yo les pregunto, ¿cumplieron esa ley? Ellos juraron, ellos fueron entronados y todo el pueblo vio cómo esos reyes juraron y dijeron, cumpliremos la ley de Dios. ¿Alguno la cumplió? No. Ninguno. Ni David, ni Salomón, ni Roboam, ningún rey pudo cumplir. La pregunta es, ¿tú y yo también juramos delante de Dios cumplir su ley? En nuestros actos de conversión, en nuestras ceremonias de membresía, en las ceremonias sacramentales, nosotros decimos, yo me comprometo, yo juro cumplir la ley de Dios.
Dios es testigo. Y toda la congregación que dice, amén, somos testigos. La pregunta es, ¿hemos podido cumplir? No hemos podido cumplir. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Que Jesucristo en el trono, cuando en esta ceremonia de entronación del capítulo 4 y 5, Jesucristo levanta su mano con el rollo, con la voluntad de Dios y proclama que el pacto se tiene que cumplir, y Él lo cumplió fielmente. Esa es nuestra única esperanza. Porque todos los reyes de la dinastía fueron pecadores, fueron infieles, pero Jesucristo es fiel y Él proclama legal y oficialmente el cumplimiento del pacto. Jesucristo es el verdadero rey de la dinastía de David, es el vástago, ¿sí?, de Isaí, es el renuevo de David, es el cachorro de Judá, que se siente en el trono y dice, yo soy el verdadero, y yo no solo tengo la ley, sino que juro cumplirla y la cumpliré. Y la base de nuestra esperanza es la obra perfecta de Jesucristo. Cuando ese rollo era levantado, lo que se levantaba era el testimonio de lo que se iba a creer, de lo que se iba a cumplir, de la victoria perfecta. Jesucristo proclama públicamente el pacto. Nosotros creemos en la teología del pacto. Nosotros creemos en el plan perfecto de redención. Creemos que Dios desde la eternidad determinó salvar un pueblo y que ese pueblo lo salva a través de la sangre derramada del Cordero vencedor. Pero nosotros también reconocemos y celebramos que ese Cordero vencedor cumplió fielmente todas las disposiciones de ese libro, y Él puede sentarse en el trono y ser ovacionado como el único digno de tener el trono y de tomar ese rollo en sus manos. El libro del pacto. Queridos hermanos, si lo que tiene aquí este rey en el trono es un libro solo de eventos escatológicos, la pregunta es luego, ¿cuántos libros hay? Porque se nos dio un libro, ¿cierto? En Éxodo 20. En Deuteronomio se da esa copia de ese libro. Se tenía una réplica en el Arca de la Alianza. Y si hay otro libro misterioso, místico, habrían muchos libros. Pero la Biblia dice que solo hay un libro, porque solo hay una voluntad perfecta, solo hay un propósito, y ese único libro es completo. Tiene disposiciones benéficas, salvíficas para los redimidos, pero también tiene disposiciones de justicia para los incrédulos. Ese libro es de dos filos, como una espada, que sirve para dar esperanza al pueblo de Dios, pero para juzgar a los incrédulos. Deuteronomios 17, 18 y 20 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermanos, hoy en día no solo el rey, como en la época hebrea, tiene el libro. Ustedes tienen el libro también. ¿Tienen ese libro en su casa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debemos hacer con ese libro? Para que lea en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que se prolongue en su vida. Y para que los días sean días de esperanza y días de consuelo. Si usted no ha leído ese libro todos los días, usted está en problemas. Y no está en problemas conmigo ni con la iglesia. Si usted no lee todos los días en ese libro de la ley, usted está en serios problemas. ¿Sabe con quién? Con el dador de la ley. Porque ahí dice que ese libro, ¿cuál libro? La palabra de Dios. Es para que nuestro corazón no se eleve. Es decir,
para mortificar nuestro orgullo, nuestra soberbia, para humillarnos y mostrarnos que dependemos de Dios, para que nos apartemos del pecado y vivamos para Dios, y también para que nuestros días se prolonguen y veamos a nuestros hijos crecer en el temor de Dios, fundamentado en el conocimiento o en el contenido de ese libro de la ley. Deuteronomios 31, 9, 24 y 26 dice así: y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Qué interesante. Es testigo no a favor tuyo, sino contra ti. Y 1 Samuel 10:25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. ¿Samuel escribió otro libro diferente al de Moisés? ¿Qué hizo Samuel? Hizo la copia debida para que se pudiera leer a esa generación. Segunda de Reyes 13:13. Y durmió Joás con sus padres. Y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y luego en Segunda de Crónicas 17, 7 al 9 dice: al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benaí, Abías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Cuál es el libro de enseñanza nuestro? ¿Cuál es el libro de valores? ¿Cuál es el libro de principios que leemos? ¿Cuál es el libro para instruir a nuestros hijos? ¿Cuál es el libro de la voluntad de Dios? La palabra de Dios, teniendo consigo el libro de la ley. Queridos hermanos, ¿ustedes se imaginan qué sucedería si en este episodio del capítulo 5, el que está sentado en el trono es proclamado rey y no tiene el libro de la ley? Es decir, no tiene su voluntad, no tiene el plan de gobierno, no tiene el testimonio del cumplimiento fiel de las profecías. ¿Pudiese realmente ser coronado y recibido como rey? ¿Es suficiente solo la corona o se necesita el cetro que contiene el plan de gobierno o la voluntad perfecta o el decreto eterno de Dios? Es necesario. Por eso el capítulo 5 abre con un primer plano: y vi en la mano derecha del que estaba sentado. ¿Qué es lo más prominente en este primer plano? ¿El que está sentado o lo que tiene en su mano derecha? Lo que tiene en su mano derecha. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor en este capítulo? En el capítulo 4 se describió ampliamente al que está sentado en el trono, con detalles, ¿sí? Con poder, con autoridad como rey. Pero ahora se va a describir un objeto que tiene y que no puede pasar inadvertido. Por eso el primer plano nos refleja un rollo en la mano derecha, donde Él proclama su perfecta voluntad, donde Él proclama su autoridad. Deuteronomio 4:45. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y luego Deuteronomio 6:17 y 20. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha enseñado. Mañana
Cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué le diréis? Jehová nos sacó con brazo poderoso, con mano poderosa de Egipto, y es nuestro libertador. Deuteronomios 31:13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que tuvieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Cómo aprenden nuestros hijos, hermano? Ahí no dice que conectados a la televisión o al internet. ¿Cómo ellos van a aprender la ley de Dios? Sencillo, cuando tú y yo como padres les instruimos, les enseñamos cómo dice, hay un adjetivo calificativo interesante, cuando les enseñamos cuidadosamente, subrayen eso en sus corazones. ¿Cómo debemos enseñar a nuestros hijos? Cuidadosamente, es decir, con dedicación, con detalle, con esmero, con tiempo, con ejemplos, con mucho cuidado. Y a los más tiernos, con muchos más detalles y ejemplos para que ellos puedan aprender. ¿Qué deben aprender? ¿La historia solamente? ¿Las figuras? ¿Qué deben aprender? A temer a Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la base de la instrucción nuestra para nuestros hijos? El libro que está en la mano del que está sentado en el trono, el libro del pacto. ¿Cuál es la base del temor para nuestros hijos? El libro que está en la mano derecha del Cordero Vencedor. Y el libro que tenemos en nuestra casa, en nuestro idioma, que Dios quiso que lo tengamos en nuestro idioma, a nuestro alcance. Salmo 78:5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y esa notificación tiene un sentido judicial. ¿Para qué? Para que teman. Si nuestros hijos no obedecen la ley de Dios, ¿qué les viene? Juicio y destrucción. Hay que notificar a nuestros hijos. ¿Quién lo hace? El Padre. Es tarea tuya y tarea mía como padres notificar a nuestros hijos. Primero, les enseñamos cuidadosamente, amorosamente, dedicadamente, pero si no obedecen, ¿qué tenemos que hacer? Notificarlos y decirles, esta misma ley tiene sentencia, y si tú no obedeces, tendrás que asumir las consecuencias de esta misma ley y de un Dios justo. Mañana cuando tus hijos te pregunten, ¿qué les vas a enseñar? Tenemos un libro. Dios nos ha dado un libro, y ese libro es la palabra de Dios. La proclamación del pacto es la Escritura. Nosotros creemos en el pacto. Por eso bautizamos a nuestros hijos. Por eso creemos que nuestros hijos no son un apéndice en la iglesia. Creemos que nuestros hijos son de Dios. Nosotros no creemos que nuestros hijos son pequeñas mascotas en desarrollo. No creemos que están evolucionando para llegar a ser hijos de Dios. Nosotros creemos que ellos son hijos de Dios desde el vientre. Y nacen como hijos de Dios, no como bastardos. Por eso les instruimos. Pero aunque creemos eso, a veces en la práctica no les instruimos como hijos. En teoría creemos, pero muchos de nosotros hemos fallado en proclamar el pacto para ellos, en enseñarles cuidadosamente que ese es el libro más importante e indispensable para que ellos teman a Dios. Hay enciclopedias, hay libros de sistemas, de idiomas, hay muchos materiales que ellos posiblemente van a tener, pero solo hay un libro indispensable, que se llama la palabra de Dios. Es el indispensable, es el básico. Dios lo estableció como testimonio. El libro del pacto. ¿Trajeron su libro de pacto hoy? ¿O lo tienen guardado, muy guardado? Hay que guardarlo en el corazón.
hay que atesorarlo, hay que proclamarlo. Cuando tú lo traes y lo lees, tú estás proclamando que tú vives por esta verdad, que tú estás dispuesto a dar la vida por esta verdad. Pero también tú proclamas implícitamente que si tú no obedeces, te vendrán las consecuencias que Dios notificó. ¿Qué más dice? Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Y ese es un detalle extraordinario, hermoso, ¿sí? Porque esa cámara en primer plano permite a Juan el apóstol en la visión ver no solamente al que está sentado, sino ver un rollo en su mano derecha, posiblemente un rollo extenso, posiblemente un rollo grueso, grande, pero logra ver un detalle que no puede pasar inadvertido, y es que ese rollo está escrito por dentro y por fuera. Está escrito por ambos lados. Da la idea como si fuera un libro donde se pueden pasar las hojas y no un rollo, porque no era usual que los rollos en esa época se escribieran por ambos lados. Era inusual eso. Solo se podía escribir por un lado, y al enrollar se protegía el escrito para que no se deteriorara. Debía estar guardado del sol, del viento, del polvo, para que no se deteriorara y se preservara su escrito. ¿Sí? Pero sin embargo la Biblia dice que este rollo es un rollo sui generis. Está escrito por ambos lados. ¿Qué detalle o qué propósito o qué sentido tiene que este rollo esté escrito por ambos lados? Si no es común, no era usual. Sin embargo, parece ser que en esa época algunos rollos, especialmente escritos judiciales o escritos reales, ¿sí?, que tenían que ver con planes para una nación, se podía escribir por ambos lados, pero era muy inusual, ¿sí? Es decir, algunos documentos reales, pero documentos que tenían implicaciones judiciales, que es justamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es un documento real con implicación judicial, es decir, que establece la justicia y que establece la sentencia. Entonces, ese rollo es un rollo con esas características, escrito por ambos lados. Ahora, ¿qué más significa que está escrito por ambos lados? Que está completo, que está totalmente completo. ¿Qué va a decir Apocalipsis 22? No se le puede añadir, no se le puede quitar. Cuando ustedes tienen un libro o una libreta de apuntes y escriben solo por un lado, en algún momento ustedes podrán usar las partes en blanco para un apunte, para una anotación adicional. Pero este rollo está escrito por ambos lados. ¿Qué significa? Está completo. No hay lugar para escribir nada más. No hay lugar para Hechos 29, ¿sí? No hay lugar para un capítulo más. Está completo, está terminado. Y justo eso es el carácter del libro del pacto. El pacto es un decreto eterno, seguro, terminado, ejecutado en la eternidad. El libro del pacto no se le puede añadir, no se le puede quitar, no se le puede agregar. Nadie puede agregarlo, nadie debe mutilarlo, porque tiene problemas. Así como no leerlo nos pone en problemas serios, el quitarle o el agregarle nos pone en serios problemas. El libro del pacto, el rollo, sugiere que está totalmente terminado. ¿Quién terminó ese libro? ¿Quién determinó el contenido de ese libro y lo dejó totalmente terminado? Nuestro Dios. Se conoce en teología como el decreto eterno. El decreto quedó terminado, sellado, ya no hay nada que agregarle, no le falta nada. No son múltiples decretos, no son decretos sucesivos, no son decretos susceptibles de cambio, de revisión, de agregarles algo. Los decretos que tenemos nosotros en nuestras naciones son decretos incompletos. Y ustedes saben que se saca una ley y en poco tiempo ya comienzan a decir los magistrados: faltó,
quedó incompleto. Hay que hacer aclaración, hay que hacer un decreto reglamentario para explicarlo, hay que hacer una sentencia para poder estipular aspectos que no fueron claros. ¿Por qué? Porque los decretos humanos son incompletos, son falibles, son susceptibles de cambio y de derogación. Sin embargo, el decreto eterno es seguro, es fiel, es completo. Nunca se le ha quitado nada y nunca se le agregará. ¿No es eso maravilloso? Por eso no podemos decir que algunos están en el libro de la vida y se borran y se incluyen otros, porque eso altera el decreto. El decreto de Dios es seguro. El rollo claramente Juan lo puede ver y lo puede dejar por escrito, que está completo por dentro y por fuera. No puede agregársele nada, abarca todo, cumple todo, es pleno, es absoluto, describe perfectamente a Dios y describe perfectamente el plan de la redención y el alcance de la redención y los móviles de la redención. Ezequiel 2, 9 y 10 dice: y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro, un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrituras en él, endechas y lamentaciones y ayes. Y en Éxodo 32, 15 y 16, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahí está la respuesta para ese texto de Apocalipsis. Esa escritura por ambos lados es la ley de Dios, escrita por ambos lados. Tiene 2 propósitos: justicia y misericordia. Justicia para los incrédulos y misericordia para los creyentes. Y por supuesto también la justicia que nos viene de parte de Dios. El libro del pacto es proclamado legalmente y está escrito completamente, no se le puede añadir. Y el tercer detalle que podemos encontrar aquí es sellado con 7 sellos. Miren, qué toma tan cercana, qué visión tan cerca tiene Juan para poder dar estos detalles. Dice: un libro en la mano derecha, escrito por ambos lados y con 7 sellos. Y esto es muy importante, queridos hermanos. ¿Qué significan estos 7 sellos? ¿Y qué significa que el libro esté sellado? Es decir, cerrado, asegurado que no pueda ser abierto con facilidad. Ese era un procedimiento común, especialmente en documentos legales en la antigüedad. Para que un documento en la antigüedad tuviera validez, ¿sí? Por ejemplo, una sentencia o un documento legal, tenía que escribirse en presencia de 7 testigos. Y tenían que esos 7 testigos verificar que lo que se había escrito ahí era correcto, y cada uno de ellos sellar ese documento. Los 7 testigos. Y recuerden que en la antigüedad se sellaban con los anillos. El anillo se ponía el anillo y ese era el sello. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que este libro es un documento legal, así como otros documentos legales que circulaban entre las naciones, que para que tuviera legalidad tenían que tener testigos, y que esos testigos tenían que poner su sello como garantía, como testimonio de que eso estaba legalmente constituido, ese documento, y lo que decía ahí era veraz y que tendría cumplimiento. Eso era lo que atestiguaban los testigos de ese documento. Esos sellos se refieren a la plenitud del plan. Es decir, así como otros documentos, el Señor toma y nos da un ejemplo maravilloso, diciendo que el único testimonio o el único documento legal y veraz que existe se llama la palabra de Dios, el libro del pacto. Y que así como era costumbre en las culturas antiguas sellar documentos, el libro del pacto, el libro del testimonio, está plena y perfectamente sellado con testigos.
y que esos testigos han verificado y han autenticado ese documento de tal manera que es un documento legal, oficial y perfectamente sellado. ¿Quién fue comisionado para presentar ese libro? Jesucristo. ¿Quién fue comisionado para cumplir las disposiciones de esa voluntad de Dios? Jesucristo. ¿Quiénes son los testigos de que ese documento es real, verdadero? ¿Quiénes son los testigos de que ese documento se ha cumplido perfectamente? La Biblia dice que nosotros somos testigos de que la promesa fue dada y que la promesa fue cumplida y que Jesucristo la cumplió. La entrega simbólica del rollo con estos sellos, lo que significa es una ceremonia formal de que Jesucristo está en el trono y tiene toda la autoridad para revelar lo que está escrito allí. Lo que hacían en la antigüedad era que estos rollos sellados con 7 testigos no se podían desatar o no se podían abrir, sino en presencia de los mismos 7 testigos. Es decir, los mismos 7 testigos tenían que dar fe de que ese documento se había preservado, se había guardado y se estaba abriendo para que se leyera y se hiciera efectivo pues las sentencias o lo que estaba allí notificándose a una nación o a una persona. Ese sellamiento indica primero la plenitud de Dios, de que su palabra es segura, es fiel. Es un testimonio de que la palabra es verdad. Queridos hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado que muchas personas dicen que ¿qué seguridad tenemos de que la Biblia sea verdad? Y posiblemente usted en algún momento ha tenido duda. O sea, ¿yo cómo puedo saber que esto es verdad? ¿Sí? ¿Yo cómo puedo saber si ha pasado por manos de traductores, si ha habido versiones y cambios de idiomas? ¿Qué veracidad o qué seguridad tengo yo de que esto sea palabra de Dios y no sea un documento manipulado? Muy bien, aquí está la respuesta. ¿Quién nos da la veracidad de que este libro ha sido preservado y que la voluntad de Dios no ha sido tergiversada? ¿Quién asegura esa veracidad? Dios mismo. Ahora yo les pregunto, ¿no es suficiente el testimonio de Dios? ¿O es mejor que un científico nos diera testimonio? Porque algunos siguen más el testimonio arqueológico, o el testimonio científico, o el testimonio de alguien que dice, no, yo tuve una visión y me encontré unos libros por allá en un lugar nevado hace unos 100 años. Y lo publican y dicen, esa es la veracidad. No, ¿cuál es la veracidad para nosotros? El testimonio de Dios. ¿Quién determinó esta voluntad? Dios. ¿Quién la dio por escrito? Dios. ¿Quién nos da testimonio de que ha sido preservada? Dios mismo. O sea que sí podemos creer, porque el mismo Dios que nos creó y el mismo que nos dio fe, nos da testimonio de que la palabra es verdad. Y eso es lo que hacen esos sellos. Esos sellos nos muestran la veracidad de la promesa, nos muestran la plenitud y el cumplimiento de la promesa, nos muestran la seguridad. Es fidedigna la palabra de Dios, debe ser obedecida y cumplida. Pero ¿qué más nos muestra estos 7 sellos? Estos 7 sellos nos recuerdan algo que es difícil para nosotros aceptar y es nuestra total incapacidad. Los 7 sellos nos recuerdan que nosotros somos totalmente incapaces ¿de qué? De determinar la voluntad de Dios, de cumplir la voluntad de Dios y de entender la voluntad de Dios. ¿Quién es el único capaz de poder hacérnosla entender? El Señor, por su palabra y por su Espíritu Santo. Somos incapaces de discernir, somos incapaces de obedecer, somos incapaces de descifrar la voluntad de Dios. Pero para eso está el Cordero, porque en medio de nuestra incapacidad, la Biblia nos presenta al Cordero de Dios. Tú eres incapaz para cumplir ese juramento de ser fiel. Yo soy incapaz de cumplirlo. Nunca lo he podido cumplir. ¿Cuál es nuestra seguridad? El que está sentado en el trono, que juró por sí mismo, diciendo, yo cumpliré la voluntad perfecta y ninguno se perderá de aquellos que tú me diste.
La seguridad que tenemos es que ese rollo ha sido preservado. No es un misterio, es una verdad cumplida. Esa verdad perfecta en la eternidad fue revelada en la historia y fue cumplida perfectamente por Jesucristo. Ese Rey esperado se llama Jesucristo, que ostenta no solamente en su ejercicio de gobierno, sino en su programa de gobierno, la voluntad perfecta de Jesucristo, la voluntad perfecta de Dios. Eso es maravilloso. El libro del pacto es proclamado. El libro del pacto está completo y el libro del pacto es perfecto, sellado perfecta y verazmente. Queridos hermanos, por eso es importante reunirnos, porque cada vez que nos reunimos, ¿qué es lo que se proclama? El pacto de Dios. Dios determinó salvar a un pueblo y salvar a sus hijos sobre la base de la obra perfecta de Jesucristo, el Cordero Vencedor. Por eso cuando tú te pierdes el culto dominical, tú estás perdiendo la oportunidad de que ese libro se proclame. Pero cuando tú dejas de leer en tu casa, tú estás despreciando el pacto de Dios y despreciando ese testimonio veraz y seguro de que Dios determinó salvarte solo por gracia. Alguien diría, bueno, si la salvación es por gracia, entonces no necesito leer, no necesito congregar. Por supuesto, tú no necesitas leer para ser salvo, ni necesitas congregarte para ser salvo, pero todos los salvos, como deber, como acto de adoración, como compromiso de su participación en el pacto, debemos congregarnos y debemos escudriñar las Escrituras. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ese libro es el pacto, la voluntad, la ley de Dios, la palabra de Dios, o lo diríamos en términos más comunes para nosotros, las sagradas Escrituras que tenemos a nuestro alcance. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por recordarnos que esa palabra que se dio pública en la época de Moisés, tú la cumpliste en tu obra perfecta de redención. Gracias por recordarnos que en esta ceremonia de entronación, no solamente está entronándose Jesucristo, el Cordero Vencedor, tomando el trono y tomando la autoridad real, su posesión eterna, sino que está ostentando tu palabra, que es la voluntad perfecta, que es el plan de gobierno, que es el decreto eterno de redención que Jesucristo cumplió, que nosotros nunca hemos cumplido y nunca cumpliremos, pero que es el contenido, es la base, es la norma sobre la cual tú nos has redimido. Gracias por recordarnos que somos objeto de tus misericordias. Gracias por recordarnos que la ley tuya es la norma de fe y conducta, es la palabra, es la seguridad que tenemos para vivir con dignidad y para entender nuestra condición. Que sin tu palabra no hay salvación, sin el pacto, sin la ley de Dios no hay vida cristiana. Señor, guárdanos y llévanos a entender tu palabra y a ser diligentes. Ayúdanos para que nosotros y nuestros hijos escudriñemos tu palabra todos los días de nuestra vida, para que nuestros hijos te teman y para que nosotros como padres seamos entendidos sobre tu palabra y nos humillemos delante de ti. Ayúdanos, Señor, para que todos los días de nuestra vida esté en nuestra boca y en nuestro corazón tu palabra y que vivamos para ti. Señor, ayúdanos para que nuestra iglesia sea una iglesia bíblica, que la centralidad de la adoración esté en la palabra. Líbranos, Señor, de sueños, de visiones, de apariciones, de sensaciones, de revistas. Líbranos, Señor, de imaginaciones delirantes y llévanos a tu palabra
que nos guiemos por el testimonio de tu palabra. Que cuando aquí se pare el predicador, proclame tu palabra. Que nos obligue a leer tu palabra. Que nos obligue a revisar tu palabra y a meditar en ella. Porque en muchos púlpitos hoy, en muchos palcos hoy, no se proclama tu palabra, sino sueños, sensaciones, delirios, cosas que no tienen nada que ver con tu voluntad. Y la razón por la cual debemos pregonar tu palabra es porque ahí está el contenido del pacto. Y es porque sobre tu palabra seremos juzgados el día del juicio. Y es porque tú tienes tu palabra en tu mano, que tu palabra esté siempre a la mano nuestra, muy cerca, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestros devocionales, en nuestras mesas, en nuestros viajes, en nuestras actividades. Que lo que meditemos a diario sea tu palabra. Tal como tú, Rey perfecto, Redentor perfecto, tienes siempre tu palabra en tu mano, que así esté a nuestro alcance. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.